Hola, bienvenidos. Bueno, esta vez vamos a hablar de la carta de El Mago. Ya en el episodio anterior hablamos sobre el loco, este viaje del arcano que comenzó, y ahora vamos a comentar un poco más sobre esta carta, sobre la numerología, la simbología, como lo más importante tampoco para que no se aburran tanto. ¿Te gustaría empezar? Claro, bueno, como lo hemos platicado la vez pasada, las cartas tienen diferentes simbologías, ¿no? Hay como muchas cosas que abordar dentro de las cartas, como lo acabas de decir, la numerología, la astrología, los colores, los movimientos, ¿no? Que tienen los arcanos. Y justamente el mago ya es nuestra carta número 1. Creo que todos tenemos conceptualizado como de forma muy general acerca de yo siempre quiero ser el número 1, quiero ser el más competitivo, quiero ganar, quiero relucir. ¿A ti qué te suena como esa parte de ser número 1? Pues el primero en empezar, ¿no? Como esta parte de empezar a materializar algo para ser el primero en algo. O sea, como ser el que inicia, el que ya de una idea lo lleva a una acción. Correcto, ¿no? Justamente la vez pasada que estuvimos hablando de El Loco, al ser una carta cero, dijimos que justamente el cero es esta representación del nacimiento de algo nuevo, ¿de acuerdo? Y justamente el mago, empezando por partes, que primero es como esta parte numerológica, el 1 ya finalmente es el que aterriza todas las ideas que el loco tenía en mente, ¿no? Que solamente estaba divagando, que había muchos pensamientos o muchos sueños por ahí, pero en realidad ya es el mago el que decide venir a poner esto en marcha, ¿no? A materializarlo directamente. Los número 1, justamente como lo platicamos un poquito la vez pasada, debemos tener en cuenta que siempre van a haber polaridades en los números. El número 1, el número 2, el número 3, todos los números no son una sola energía, no tienen un solo significado como tal, tienen dos polaridades. Es decir, hay un polo oscuro dentro de su numerología y hay un punto o una zona llena de luz dentro de este. En este caso, el número 1, nosotros podríamos decir que no solamente son estos que inician, ¿no? Sino que finalmente dentro de estos puntos oscuros hay cosas que también no están como tan padres. Cuando uno es aquella persona que quiere iniciar, que quiere hacer, ¿tú le verías como algo de malo en eso? Mucho ego. Exacto. Ajá. El número 1 justamente es en esta parte de oscuridad, porque no le podemos llamar energía negativa, porque todos tenemos energía de oscuridad y energía de luz. La energía negativa no existe, todos tenemos esas polaridades. En este caso, justamente la carta del mago es una carta que justamente puede estarnos hablando de muchas situaciones de ego, es decir, yo siempre quiero ser el mejor, yo siempre quiero ser el número 1, yo voy a ser el más competitivo, pero en mal plan, ¿sabes? Como en esta parte de que si yo subo, puedo humillarte a ti, puedo humillar a cualquier persona, pisotear a cualquier persona, pasar encima de cualquier persona con tal de lograr mis objetivos, ¿no? Esa es justamente la energía del número 1 y que sobre todo es muy egoísta. En esta parte de oscuridad, el número 1 no le importan los demás. Ajá, no le importa si en este tránsito de lograr sus objetivos, si alguien se siente mal o necesita su ayuda o no se siente cómodo, él no va a ver por esas personas. ¿Por qué? Porque su intención es justamente llegar a ese punto o a esa meta que ya tiene establecida y finalmente aquí no importa si hace sentir mal o menos a las demás personas. Entonces sí estamos como viendo un punto de oscuridad en este número. Sí. Pero justamente los tarotistas
esta parte oscura de esta numerología la vienen traduciendo cuando la carta está justamente invertida, ¿no? Que podríamos estar hablando de este significado como tal, ¿no? Pero bueno, como todo en realidad, esta parte oscura, que sería como esta inversión de la carta, también está la parte de luz, ¿no? Que justamente el mago es alguien que viene a materializar, es alguien que viene a crear, es alguien que es muy bueno proyectando los negocios. Hemos visto, sobre todo, no sé si has leído algunas bibliografías, donde este arcano nos habla mucho de que tiene el don de la palabra, ¿no? Entonces, es muy bueno en la parte de socializar, de comunicar, de darse a expresar, de darse a entender. Tiene una habilidad de convencimiento extraordinaria hacia las demás personas, ¿no? Creo que nosotros, o más bien cuando hablamos justamente de las cartas o las personalidades de las cartas o de la numerología, estoy segura que todos conocemos o tenemos en mente como alguien de nuestros amigos o algún conocido que se parece a esa carta. Sí, la personalidad. Justamente, ¿no? Entonces, esta carta justamente es algo así, ¿no? Tan solo la palabra de la carta se llama el mago. Si tú dices mago, ¿a qué te suena? Pues al que realiza, al que materializa, el que crea. El que está haciendo un acto mágico, ¿no? Uh-huh. Como por ejemplo, nosotros podríamos estar hablando, por ejemplo, de una persona que vemos nosotros en la calle, ¿no? Que hay en muchas partes que están haciendo sus actos mágicos, etcétera, y que finalmente siempre reúnen a mucha gente, ¿no? Cuando están haciendo estas prácticas, pero es porque llaman la atención, su voz llama la atención, su presencia llama la atención, el acto que están marcando llama la atención. Y a pesar de que las personas o el público que está alrededor de esta persona saben que es algo actuado o que de alguna manera es algo que no es real, ahí están presentes. ¿Por qué? Porque lo que interesa es el acto, la acción. Sí, o sea, mantiene una actitud cautivadora ante el público, ¿no? Correcto. Y aquí algo bien interesante es como esta reacción del público de decir cómo hizo este acto o cómo logró materializar esto, ¿no? He ahí como una parte muy importante, que es, yo creo que dentro de los aspectos del mago, me parece como la clave de ello, que es que el mago es un arcano que esconde cosas, es un arcano que finalmente te va a decir las cosas a medias, te va a decir lo que le convenga. A pesar de que la carta esté al derecho, es un arcano que siempre va a mostrar un doble rostro. Ah, ok. Uh-huh. Una mentira. Correcto, exacto. Entonces, del mago nosotros no podríamos estar hablando de que es una persona completamente honesta. Siempre hay que tener mucho cuidado. Obviamente, nosotros no podemos hablar como tarotistas de que su significado es 100% correcto cuando la carta está o aparece por sí sola, sino que es decir, al momento de que se realiza una tirada, pues tiene una combinación en específica y las demás cartas también... Sí, que influyen en la energía y la lectura y la pregunta. Correcto, influyen en la interpretación, ¿no? Entonces, pues obviamente siempre hay que esperar como el resto de las cartas para nosotros poder dar como una observación pues todavía más objetiva, pero en realidad el mago no es un arcano con el que nosotros podemos fiarnos al 100%. Ok, pero justamente primero tenemos que ver las demás cartas con las que están en combinación para poder llegar a un punto en el que ver si esta persona está mintiendo o bueno, depende de la pregunta, ¿no? De lo que te están consultando, es como ya puedes decirle que a lo mejor esta carta no es una persona del todo honesta, del todo que te está diciendo, sí, si bien es el alquimista, ¿no? Porque bueno, es el que lleva la idea, la palabra al acto y el acto pues a la realización, ¿no? Pero justamente esta energía de saber que es mentiroso y manipulador es importante y muy interesante porque justamente puede cambiar hasta la respuesta de la lectura. Uh-huh. Y justamente una de estas preguntas que
que más nos pueden llegar a hacer como los consultantes es, mi pareja me está haciendo infiel. Y sale el mago. Sale el mago, ¿no? Pero justamente como lo acabo de reiterar hace un momento, el mago por sí solo no nos va a decir que hay una infidelidad, o sea, Sí, no. eso no pasa. En realidad tiene que haber una serie de cartas en específico que nos puedan estar hablando de infidelidad. Y de hecho el mago no es la única carta que nos va a estar hablando de infidelidad. Sí, no. Puede aparecer el mago, por ejemplo, con los enamorados, alguna de ellas tiene que estar invertida o los dos invertidos. Puede aparecer el mago La luna. Con el diablo, por ejemplo. Ajá, y obviamente nos está hablando de infidelidad y no importa cómo aparezcan ahí las cartas, ¿no? También, por ejemplo, si sale el emperador invertido con la emperatriz, alguno de ellos dos invertidos, los enamorados, y justamente esta carta también podría estarnos hablando de infidelidad. Y aquí hay nosotros que decir también algo como muy importante, de que hay muchos tarotistas que se confunden mucho con la parte de infidelidad. ¿Por qué? Porque no son los únicos arcanos que guardan cosas. Es decir, la carta de la papisa, que aún no la hemos visto, es un arcano que guarda cosas. El emperador es un arcano que guarda cosas. La luna es una carta que guarda cosas. El diablo también es un arcano que guarda cosas, ¿no? Sí. Sin embargo, todas esas cartas, en realidad, por sí solas, no nos pueden estar hablando de infidelidad. ¿Por qué? Porque la papisa, por ejemplo, sí nos está diciendo de que la persona oculta algo, sí, oculta intenciones o sí. oculta información que no se ha dado a la luz. Sin embargo, no marca una infidelidad, marca algo que no se está, que se piensa, pero no se ha llevado al acto. ¿Por qué? Porque la papisa es alguien que está sentada, que está adentro de un lugar y que no se va a mover. Si estando al derecho está sentada y no es una carta de movimiento, es una carta inactiva, por lo tanto invertida mucho más. Es un arcano que se va a quedar ahí mucho tiempo, pero sí nos está diciendo que hay una doble intención, pero que no se está llevando a cabo. Entonces, aquí sí hay muchos tarotistas, siempre confunden mucho esa carta o ese tipo de cartas con infidelidad, cuando en realidad es un acto que solamente se tiene pensado, pero no se ha llevado a la acción. Ok, bueno, entonces ya vieron, si le sale el mago, no se asusten todavía, hay que esperar a ver qué más cartas le sale, porque independientemente también de la interpretación del lector, del tarotista, va a tener también una respuesta más certera, ¿no? Porque si bien todos tenemos como una simbología, todo lleva un orden, todo lleva una historia, también es muy importante la representación del tarotista en ese momento y la pregunta, ¿no?, que se esté haciendo, porque hay veces que no sale exactamente muy, como muy afín a la pregunta, a la respuesta, y es trabajo del tarotista justamente relacionar esta parte, no olvidando que la energía, si bien es un alquimista, pero también es un mentiroso. Entonces, todo eso es muy importante tomarlo en cuenta y tenerlo presente. En esta versión que sacaste no está la simbología de la mano arriba y abajo, pero te gustaría que habláramos un poquito de eso, porque bueno, cuando empezamos con el tarot, empezamos con el básico. Biscotti Sforza. Ese. Y es el que trae la mano arriba y abajo, ¿no? Uh-huh. Este gesto es muy representativo de esta carta. ¿Por qué? Es muy importante lo que estás diciendo porque, bueno, cuando nosotros analizamos las cartas de tarot, obviamente no solamente es aprendernos el significado como tal, sino lo más importante es observar lo que hay en la carta. Y esto siempre lo veo, por ejemplo, en los grupos o en los talleres donde van iniciando estudiando tarot, de que se les olvida completamente lo que están viendo en la carta y solamente se aprenden el significado y creen que eso es lo más importante. Sí. Y no hay más, ¿no? Sí, y en realidad no, o sea, las cartas, los arcanos tienen una razón de ser del por qué, y voy a tu respuesta, por qué están parados, por qué están sentados, por qué tienen los objetos que tienen alrededor, por qué portan lo que traen en vestimenta,
Todo eso es muy importante, ¿no? Y aquí en realidad justamente el mago tiene una mano hacia arriba y la otra la tiene hacia abajo. Hay ediciones donde la mano que está hacia arriba tiene una varita, otras no, etcétera, ¿no? Sí, sí. Nosotros sabemos que la varita tiene pues muchos significados en la parte de la magia. ¿Las has escuchado? Yo escuché de esta señal que está haciendo, que es el Hermetic Action, que es justamente lo que es arriba es abajo. Lo que yo pienso lo manifiesto en el plano físico. Lo que yo estoy pensando, lo que estoy tratando de manifestar, lo jalo al plano físico y lo realizo. Es como la función de la varita directamente es como el son de materializar algo, pero también de dirigir la energía a un punto específico. Lo que nosotros estamos viendo no solamente es como, no solamente tomar como estos puntos clave de una mano hacia arriba y la otra hacia abajo, sino vamos a empezar desde la parte de la cabeza del mago. El mago en diferentes ediciones, directamente como por ejemplo en el tarot de Rider, sí estamos viendo que hay una lemniscata justamente encima, es decir, el 8 acostado encima de la cabeza del mago, y esto también lo vemos en la carta número 8, que es la carta de la fuerza, ¿no? En algunas ediciones, como esta justamente que tenemos aquí, el mago tiene un sombrero en forma de lemniscata. ¿Tú sabes cuál es la función de la lemniscata o el significado? Que la mente es infinita, como también la capacidad de manifestar. Y también aprendí que era como la imaginación, que la imaginación no tiene límites. Por eso esta persona es el que puede materializar eso, porque de todas las ideas que trae, las lleva pues, o sea, las jala a su plano donde está y lo realiza. Y algo muy importante que estamos viendo aquí es que el hecho de que tenga la lemniscata en la cabeza es una representación de una persona que es sumamente inteligente, muy hábil, con muchos dotes, con muchas habilidades. Por eso es que está en la cabeza. Estamos hablando de alguien grandioso mentalmente. Y al hablar nosotros, por ejemplo, de el mago como tal, quiere decir que es una persona que tiene las capacidades mágicas también para poder llevar a cabo algún objetivo, materializar algún objetivo, ¿no? Algún ritual, algún hechizo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, empezamos justamente esta parte de la cabeza, y una de las manos que justamente está hacia arriba, con la varita en algunas ediciones, estamos viendo que justamente toda esta energía universal y cósmica se está canalizando con una mano, y la otra mano que está aterrizada sobre la mesa, donde también nosotros vemos en las ediciones que está puesta justamente todos estos elementos como las espadas, los oros, las copas, los bastos, que son las representaciones de los 4 elementos. Quiere decir que él tiene la capacidad de materializar absolutamente todo lo que esté aquí y todo lo que esté canalizando de la parte cósmica a este plano terrenal. Justamente comentabas esta parte de los elementos de la tierra, el agua, el fuego y el aire. La espada es el fuego, ¿no? Uh-huh. El pentáculo, los oros, es la tierra. Uh-huh. El cáliz es el agua. Y los bastos es el fuego. El fuego, ajá. Ajá. Esta parte también es importante. Y las espadas, ¿no? Es el aire. Porque esto lo ves más adelante con sus hermanos menores, ¿no? Con los arcanos menores. Correcto. Todo esto es muy importante porque aquí pues te lo explican, pero ya cuando llegas a la parte de ver los arcanos menores te das cuenta de muchas cosas, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poquito más sobre la simbología de estos materiales y de los elementos? ¿Por qué están en la mesa? Ok. Los elementos justamente representan algo que nosotros tenemos o compartimos como seres vivos dentro de nosotros. Es decir, el cuerpo humano, y en la brujería nosotros sabemos que el cuerpo está compuesto por 5 elementos, que es la tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter. Ajá. Si nosotros no tuviéramos esta energía dentro de nosotros, probablemente no podríamos manipular en este plano todo lo que tenga que ver con cuestiones energéticas. Okay. Yo te preguntaría a ti, por ejemplo,
Si nosotros tenemos estos elementos dentro de nosotros, ¿en qué parte de tu cuerpo crees que se encuentre manifestado el agua? En la sangre. Correcto. En la sangre, en el sudor, Los fluidos. los fluidos corporales. Esa es la representación del agua como tal. Ok. Otra sería, por ejemplo, la tierra. ¿En qué parte del cuerpo tú lo visualizarías? En los huesos. Correcto. ¿Por qué? Porque es como, bueno, es la parte cuando se deterioran los huesos son tierra, se hacen tierra otra vez. Muy buen simbolismo, claro. Y no solamente eso, la tierra es uno de los elementos más materiales, más fuertes, más sólidos que hay. Entonces, en el cuerpo nosotros tenemos elementos muy sólidos también, pero en este caso representa el sistema osteomioarticular, que quiere decir huesos, articulaciones, músculos, ligamentos, tendones, que es como la parte más sólida del cuerpo humano. Ahí estaría representada la tierra. Ok. ¿Y el aire? El aire yo creo que sería algo más como que no está, prácticamente que no se puede tocar, que sería la mente, los pensamientos y pues los pulmones también. Correcto. La mente es una representación del aire y la parte del sistema respiratorio cubriría con esto la parte de ese elemento, ¿no? Y no solamente eso, sino que justamente al conectarse el aire con la parte de los líquidos, pues sabemos que el oxígeno llega pues, sí, a todo nuestro cuerpo. Todo nuestro cuerpo, ¿no? Y después está el fuego y el éter. Vamos a abordarlo como por partes. El éter no está materializado en esta carta, en ninguna expresión, de alguna manera, dentro de la mesa, pero vamos a empezar por la parte del fuego. El fuego, ¿tú dónde lo verías representado en el cuerpo? En el corazón. ¿Por qué? Porque es como la parte de las emociones, como las pasiones y todo esto. Correcto, y representa también parte de nuestra esencia, ¿no? Todos sabemos que todos tenemos una esencia diferente, es decir, una personalidad diferente. Entonces, todos tenemos un fuego diferente, ¿de acuerdo? Entonces, el fuego se materializa directamente ahí en nuestra expresión emocional. Y la parte del éter. El éter es como, pues nuestra alma, nuestro espíritu. Correcto, el akasha. El akasha. Es como esta energía que se asienta en el cuerpo directamente y con ella nosotros nos movemos, ¿no? No es lo mismo la esencia, que es muy puntual que recalquemos esto, no es lo mismo que nosotros hablemos de esencia a que hablemos de alma. Son dos cosas completamente diferentes. El akasha es justamente el alma, como lo acabas de decir, y el alma es algo que trasciende, es una energía que trasciende de un cuerpo a otro. En el momento en el que nosotros morimos, el alma es la única que se mueve, pero la esencia, esa ya cambia. ¿Por qué? Porque tu personalidad, lo que tú eres, ahorita Alberto Solen, no vas a volver a ser la siguiente vida. Probablemente a lo mejor tengas algunas características o algunos deseos o algunos pensamientos, algunas aficiones incluso de esta vida, pero tú vas a ser una persona completamente diferente en las siguientes vidas. Así como lo fuiste en las pasadas, tu esencia, tu fuego, tu temperamento va a ser completamente diferente a la siguiente. Solo el akasha es la única energía que se mueve de un cuerpo a otro. Ok, entonces el alma es lo que se conserva. Correcto. He aquí la parte de que de alguna manera, pues sí, estamos viendo el akasha representado en los pentáculos, porque justo el pentáculo tiene los 5. Que representa justo la tierra, tiene los 5 elementos. 5 elementos. Como tal. Entonces, como tal, esta carta nos está diciendo que cualquiera con estos elementos que todos los tenemos es capaz de realizar cualquier cosa que materialice o que piense, si se hace con el propósito y la energía dirigidas a algo, ¿no? Correcto, ¿no? Y obviamente aquí, fíjate que nosotros hemos visto que hay muchos tarotistas y eso es completamente respetable. O sea, la verdad es que hay
reglas que no se deben seguir como exactamente al pie de la letra. Cada tarotista es completamente diferente, pero no todos los tarotistas leen el tarot igual. Es decir, hay algunos tarotistas que cuando te echan las cartas, no sé si tú has visto, algunas cartas están invertidas, pero te las siguen leyendo como si estuvieran al derecho. Sí. O sea, no le toman otro sentido. Sí, de hecho sí hay muchas maneras, además de esa que comentas, hay muchas veces que te dan las cartas para que tú las toques, tú las tienes que barajear, tú tienes que partir, y hay personas que no te dejan que toques absolutamente ni una sola carta, ellos son los que reparten y ellos son los que acomodan. Justamente, ¿no? Pero para nosotros, o al menos para mí en lo personal, yo creo que sí es muy importante el cómo quede la carta o cómo queden las cartas acomodadas al momento de que se tiran. Sí, a mí también. Esta acción de observar las cartas invertidas tiene un significado completamente diferente. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos viendo en las cartas que hay todos estos elementos positivos, buenos del arcano, cuando nosotros tomamos una carta y la ponemos invertida justamente, ¿qué pasa con todos estos simbolismos buenos o positivos que tenía el mago? Sí, pues la energía se invierte. Ajá. Se caen, es como si tú te colgaras boca abajo, ¿no? Y trajeras dinero en tus bolsas, trajeras tu teléfono, trajeras muchos objetos, te cuelgas y ¿qué pasa con todos estos elementos que traías guardados? Se caen, ya no están presentes. Entonces lo mismo ocurre cuando las cartas están invertidas y obviamente el mago es una carta que si nosotros hablamos, por ejemplo, de que si tiene buena economía o es buena para estas cuestiones de atraer cuestiones materiales, pues sí, definitivamente lo es una carta muy buena para los negocios, es una carta muy buena para proyectos, para comenzar, para crear. Invertida, pues todo esto se pierde, ¿no? ¿Se pierde qué? Se pierde la comunicación consigo mismo, se pierde la comunicación con los demás, con el exterior, se pierde el inicio de proyectos, se pierde la materialización, se pierde la conexión con la parte cósmica, ¿no? Uh-huh. Como este fuerte que tú tienes, esta habilidad mágica, se rompe completamente. Entonces, sí tiene mucho que ver el hecho de que esté al derecho o el que esté invertida. Y de hecho a mí me tocó en una o dos ocasiones que me tocó dos tarotistas que no las leen al revés. Y de hecho sí me dijeron, si te sale una carta al revés, yo no la voy a leer. Como normalmente con este tipo de energía inversa, yo te lo voy a leer todo así, como va al derecho y nada más, ¿no? Pero sí, esta parte también de tener la dualidad y las dos energías de las cartas es muy importante. Porque sí cambia mucho la respuesta, muchísimo. Sí, bastante. Y muchas personas sí se van con... Pues sí, no sé por qué, no recuerdo por qué me comentó que no leía las cartas al revés. Creo que me dijo que le daba mala suerte o que no le gustaba, algo así, no recuerdo. Ok. Que algo que sí podemos rescatar de, digamos, esa dinámica es que a pesar de que hay tarotistas que lean las cartas así, en un solo sentido, hay cartas que tú sabes que son muy complejas y muy complicadas, muy violentas, muy oscuras. Ah, sí. Y que, cada tarotista lo va a desarrollar de forma diferente, ¿no? Pero aún así... sí es importante como leerlo de esta manera, ¿no? Sí, claro. De una forma correcta, porque por algo tiene una razón de ser, ¿no? Completamente. Pero bueno, aquí para los que vayan a empezar a estudiar tarot, no es una regla obligatoria, o sea, en realidad no. Cada quien puede tomar como... la decisión de leerlas al derecho y al revés, pero yo creo que sí es importante que mínimo sepan pues los simbolismos también al revés de la carta para que no tengan un panorama diferente también de lo que van a decir. Hasta luego mismo, sin que la carta salga volteada, a lo mejor por la pregunta se pueden dar una idea de que a lo mejor la energía va hacia otro lado. Ya abordando la parte astrológica y viendo como todos estos conceptos de la carta del mago, astrológicamente, ¿qué signo zodiacal crees que se encasillaría en esta carta? Yo creo que un signo de aire puede ser Géminis.
Ujú. Pues nada más que me creo. Ok, ¿por qué? ¿Por qué crees? Por la dualidad, por un poco esta parte de ocultar cosas, de mostrar solamente lo que la gente quiere que vea. Como también esta parte de sí realizar, tener una excelente comunicación y mucha habilidad para la palabra, para envolver a las personas, pero siempre con intenciones ocultas. Sí, es mucho de Géminis, ¿no? Bastante. Sí. ¿Has conocido Géminis, supongo? Sí, de hecho es mi signo favorito. No es cierto, está bromeando. Me encanta, somos muy compatibles, entonces es mi signo favorito. Ok, bueno, eso es mentira para los que nos están viendo, pero justamente Géminis es un signo zodiacal que al ser una energía dual, o sea, son muy impredecibles. Los Bastante. Géminis son muy Sí. impredecibles, no se sabe lo que van a hacer, no se sabe qué acciones van a tomar, te pueden decir una cosa en un momento y después hacer algo completamente diferente. Sí, Son sumamente vengativos, ¿no? Siempre se muestran como algo que no son, que al final terminan haciendo algo completamente diferente. sí. Además de eso, también esta parte de tener la capacidad de hablar, porque son muy buenos hablando. La verdad es que cuando he conocido personas que son maestros y que son de este signo, son excelentes La docencia, son muy buenos, sí, coincido mucho contigo. Sí, bastante, o sea, tienen muchísima facilidad para atraparte, Envolver. sí, para envolver también, pero sí para hablar, o sea, tienen mucho esta capacidad de llamar la atención de lo que están haciendo, ¿no? Por ejemplo, yo que a veces soy muy disperso y que me cuesta trabajo concentrarme, me acuerdo que sí tenía como mucha habilidad para que le pusiera atención y para que, pues justo, entendiera lo que me estaba queriendo mostrar. Sí, ¿no? Y justamente, o sea, los Géminis en realidad, digo, yo creo, he conocido mucha gente que sobre todo cuando les preguntan qué signo es el que peor te cae de todos, Todos Géminis. Géminis, ¿no? O sea, Sí. yo creo que sí, definitivamente Géminis Sí. es uno de mis Pues es signos. que bien pudimos haber sido nada más 12 signos, pero Sí. Oh, sí, pero no sé por qué incluyeron a Géminis, ¿no? No es nada personal en contra de no, los pues yo Géminis, creo que pero- mira, yo ahorita ya viendo esta parte de la carta, entendiendo un poco también el arcano, ellos tienen siempre en mente un propósito y lo que esté a su alrededor no les interesa. Realmente mientras su propósito de ellos sea materializar lo que están pensando y con lo que están trabajando, lo demás es como si te traicioné, si te pisé, Sí, si no pasé les encima importa. de ti, pues bueno, podemos dar otro ejemplo de Gerald Gardner, que fue todo lo que hizo para que sus escritos llegaran, ¿no? Y toda esta parte. Entonces, siento que es eso, que no es como personal, simplemente es que no estás en el objetivo y si te atravesaste, pues te va a pisar, sin importarle, claro. Por eso siento que es uno de los signos más odiados de todo el zodiaco. Porque la verdad es que sí es cierto. Le preguntas a cualquier persona y siempre te va a decir Géminis. Sí. Pobrecitos, pero sí, la verdad es que yo siento que es eso, que están tan enfocados en un propósito que realmente ni siquiera se ponen a pensar en que te están haciendo daño o que te están pisando para subir ellos. Y todo lo que provocan Ay, sí, no, en sí, el camino claro. para estar donde ellos quieren, ¿no? Pero justamente tienen este objetivo muy firme y no les interesa. Sí, no. Pero bueno, ¿quién es uno para juzgarlos? ¿Quién es uno para juzgarlos? Nada Sí, más. bueno. Si es Géminis, corre hacia el otro lado. Ah, sí, ahí no es. Ajá, ahí no es. Ahí no es. Pero bueno, dentro de las cosas positivas que también encontramos en los Géminis es que tienen muy buena labia. No, cañón, O sea- son excelentes hablando, excelentes. O sea, de que caes, caes. Sí, claro. ¿Sabes? O sea, cuando ellos empiezan a tratar, cuando ellos ya tienen un objetivo en particular y tú no sí. lo sabes, Sí, o sea, van a encontrar todas las formas mágicas y no mágicas para poder estar en donde ellos quieren estar. sí, pues es que tienen un encanto natural, o sea, es un encanto, de verdad es envolvente escuchar a un Géminis expresarse de un tema que sabe, es bastante, también es admirable, porque sinceramente las palabras de ellos fluyen de una manera impresionante. En algunos.
Bueno, Depende también, bueno, en su sí, carta claro. natal, ¿no? De Sí, los sí, genes. claro. Pero en su mayoría tienen ese talento, Ujú. de que son bastante talentosos en lo que te están diciendo, tanto que hasta aunque sea mentira lo que te están diciendo, Ah, sí, uno les ellos cree. se la creen tanto que tú terminas cayendo Sí, claro. también, a pesar de que tengas muy tu radar así abierto, dices, no, o sea, sabe de lo que está hablando, o sea, realmente sabe, cuando a lo mejor él ni sabe ni de lo que está hablando tampoco. He conocido. Sí, yo también bastante, pero fíjate que eso se me hace un talento bastante bueno, Muy de mago. porque justo, muy, Muy muy de mago. de ilusionista de todo esto, porque sí te hacen como que ellos crean una realidad para que tú te lo creas, o sea, para que tú sientas que eso que te está diciendo es la única verdad y absoluta, ¿no? Y creo que caer en este tipo de cosas, aunque seas el más inteligente, sí tienen muchísima astucia. También para planificar algo, a veces aunque tú pienses que no saben todo, que no tienen como todas las herramientas, o sorpresa porque sí tienen bastantes herramientas, ya te analizaron, ya te estudiaron, ya vieron cómo pueden llegarte, ya vieron cómo pueden envolverte. Sí, son muy inteligentes. Demasiado la inteligencia en ellos, igual en algunos, debo añadir, pero sí es notable. Sí. Es notable y tienen como, bueno, yo he notado también como una hiperactividad un poco notable también, como que siempre están como intentando hacer algo todo el tiempo. Sí, y una de las cosas que sobre todo se conectan mucho con esta carta del mago es que si fallan no se la perdonan. Ah, sí. Son muy crueles con ellos Son muy mismos, crueles, justo porque como sí. son muy competitivos y tienen en mente todo el tiempo Yo esta ser el energía primero, de yo ganar. competencia, de yo voy a estar encima de todos, yo voy a estar acá. Mucho Si ego falla, también. justamente el que más sale lastimado es el ego. Sí. ¿Por qué? Porque no se permite fallar. Sí, no, también he visto eso, como colapsan de una manera impresionante cuando no ganaron o no cumplieron su objetivo, sí colapsan bastante fuerte. Son Y muy creo perfeccionistas. que para ellos su peor enemigo sería ellos mismos, su ego. Si esta carta que nos habla justamente de un arcano que trabaja con magia, ¿tú crees que sería como importante en una tirada si un consultante nos pregunta si lo están embrujando? Sí. Definitivamente, ¿no? Hay algunas cartas que nos van a estar hablando de personas que trabajan con artes mágicas, ¿no? Sí. Es decir, que te están embrujando. Sí, claro. Directamente. Y sí, o sea, el mago es una carta que nos puede estar hablando de este tipo de cosas, pero no por sí sola, lo mismo que he dicho desde el inicio. Por sí sola, el que nos aparezca no nos está diciendo directamente que hay un embrujamiento, sino que realmente pues hay algo más, ¿no? Y debe aparecer una serie de cartas para que nosotros podamos decir que en realidad sí está pasando. ¿Cuáles cartas te imaginas con las que pudiera salir esta carta del mago? Para decir que el consultante trae un trabajo de brujería. El diablo, la luna. Uh-huh. Y también la sacerdotisa, inversa. No, la sacerdotisa no. Sí podemos tocar ese tema porque la sacerdotisa sí es alguien que trabaja con magia directamente. Aquí, bueno, como estamos hablando del mago, el mago tendría que salir con la luna, justamente, tendría que salir con el diablo, tendría que salir con la torre, tendría que salir con la muerte. Ah, con la muerte, sí. Ajá. Cualquiera de esas cartas, esa combinación, hablando directamente, forzosamente debe ser esa combinación, para que nosotros podamos decir que hay brujería, ¿no? Como tal. Cuando aparece la sacerdotisa, en realidad no nos está diciendo al 100% que haya un trabajo de brujería, pero sí nos está hablando de que probablemente es una persona que ya trae una doble intención de hacerte daño a través de algo, pero que no lo ha accionado. Recordemos que la papisa es alguien que no está de pie, es decir, si no lo habíamos mencionado antes, lo mencionamos ahora, todos los arcanos que están sentados nos hablan de que no hay movimiento y no hay una acción como tal. Por lo tanto, sería más bien como te está pensando, ¿no? Hacer brujería. Está pensando en ocasionarte algún daño, está pensando
en llevar a cabo algo, pero Algo. aún no está puesto como tal. También tendríamos que ver el resto de las cartas para sí. saber si en realidad sí hay algún tipo de trabajo ahí. Pero la papisa por sí sola estaría muy complicado. Podría aparecer, por ejemplo, en este caso, la papisa con el mago, con el diablo, ¿no? El diablo también en conjunción con la torre o la luna, y sí podría estarnos hablando incluso de dos personas que nos están trabajando, un hombre y una mujer. Sí. Y ambos jóvenes, ¿no? En este caso. Me acordé de algo. Cosas. Ajá. Recuerdos de Vietnam. Recuerdos de Vietnam, sí. Y justamente esta parte de entender la dualidad, de entender como las energías, también de entender que no siempre es no siempre es tan literal. A veces también no es tan literal. Por ejemplo, hay mucha gente que asimila mago con brujería ya inmediatamente, porque es un mago, porque tiene que ver con magia. O la papisa. O la papisa, pero sí, justamente está bien entender esta parte de que no todo es literal tampoco, pero también siento que eso ya es trabajar un poquito más con tu práctica, ¿no? Tus lecturas, tus intuiciones también tienen mucho que ver, la manera en cómo la estás leyendo, de qué manera, de qué forma, con qué tirada, porque hay tiradas que ya son como muy estratégicas también. Y la información está casi en todos lados. Que te enseñen a leerlo es lo padre. Sí, lo importante. Y justamente yo tengo otra conocida que estudió aquí, Vale, y Vale es muy buena tarotista, muy buena tarotista. Sí, muy buena. Y salió de aquí. A ver qué día le invitamos. Sí. Para que lea. Vamos a tener varios invitados, varios reportajes en el exterior. Pues vamos, esperemos que les agrade mucho. Hasta aquí cerraríamos como la parte más objetiva de esta carta. Bueno, pues entonces nos despedimos y esto fue Mundo Energético, información que embruja.